La legislatura actual tiene sus días contados. En estas elecciones, Alianza País intenta conservar la mayoría absoluta y la oposición, que estuvo marginada, quiere ganar espacios. Los partidos buscan renovar la asamblea con nuevas figuras y también con una agenda legislativa de cambio. Es posible que estas elecciones marquen un nuevo ciclo en materia parlamentaria, no solo porque se instalarán otros políticos en el hemiciclo de la Asamblea, sino porque la correlación de fuerzas también puede cambiar si los grupos de oposición se fortalecen con el voto popular. En el programa de hoy veremos qué leyes y qué definiciones políticas están en juego en esta lucha por el control de la Asamblea. Hoy nos acompañan el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, candidato a primer asambleísta nacional por Sociedad Patriótica. Ramiro González, quien lidera las listas de Avanza para la Asamblea. Fue director del IES y ministro de Industrias de este gobierno. Diego Salgado, candidato a la reelección como asambleísta nacional por Creo, y Vicente Tallano, exsecretario de la alcaldía de Jaime Nebot, quien busca por primera vez una curul representando al Partido Social Cristiano. Bienvenidos a Políticamente Correcto, un espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Este día vamos a hablar de la agenda parlamentaria urgente que los próximos legisladores deberán impulsar a partir del 14 de mayo del 2017. Veamos este primer reportaje. 70 organizaciones políticas participarán en las elecciones legislativas del 19 de febrero del 2017, 16 nacionales y 54 provinciales. 137 escaños están en disputa y para ocuparlos se han inscrito 1.806 candidatos. 225 personas aspiran a ocupar una de las 15 curules nacionales. 1.515 candidatos se disputan los 116 escaños provinciales y hubo 66 postulantes para las 6 sillas de los asambleístas en el exterior. La jornada de inscripciones ha sido intensa y las distintas fuerzas políticas han optado por poner a figuras que no están en la asamblea desde el 2009. Así, por ejemplo, como cabezas de las listas nacionales están Gino Norero, Lenin Hurtado, Lucio Gutiérrez, Héctor Vanegas, Silka Sánchez, Ramiro González, María Mercedes Cuesta, Vilma Andrade, Ronald Verdesoto, Humberto Cholango, Raúl Vallas, Guillermo Celi y José Serrano. A ellos se suman Cristina Reyes y César Montúfar, que ya fueron asambleístas en los últimos 2 periodos. En total, 52 de los actuales legisladores buscan mantener su cargo por 4 años más, sin contar a aquellos postulantes que vienen de la farándula y el deporte. ¿Se puede hablar entonces de una renovación legislativa? Antes de avanzar con el diálogo, quiero dejar en claro la importancia que tenía la presencia de Alianza País en el programa de hoy. Fueron invitados 4 candidatos por esta tienda, pero todos se excusaron. Asambleísta Salgado, ¿qué tipo de renovación espera usted o cree usted que se vaya a dar en la Asamblea Nacional? Siempre apena que no esté Alianza País representado. Sería bueno poderles decir frente a frente lo que sentimos, lo que decimos nosotros en los medios de comunicación y sobre todo en las calles y plazas de nuestro hermoso país. Se siente el rechazo hacia Alianza País, entonces yo debo comenzar por ahí. ¿Qué pienso de la próxima legislatura? Que vamos a tener personajes frescos, personajes nuevos, y quienes buscamos la reelección y estemos ahí, vamos a cumplir nuestros anhelos. Verá que está acompañado de un expresidente de la República y de un exprefecto y un líder político de gran trayectoria. ¿Se puede decir que ahí hay renovación? Mire, renovación, hablo siempre del Poder Legislativo. Será un gusto compartir con un expresidente de la República, un verdadero honor, sinceramente, porque yo creo que eso da realce inclusive a la legislatura. Si usted me pregunta que le dé 5 nombres de colegas de Alianza País, no sé. ¿Y por qué? Porque están callados. Cuando les toca participar, leen y leen mal. Eso lo ha visto el pueblo ecuatoriano. El 70% de la legislatura en este periodo ha venido de Carondelet. Yo he presentado 8 proyectos de ley, no han sido capaces
de debatir, de conocer, de profundizar en los proyectos siempre perfectibles, porque yo no tengo la verdad. Yo he solicitado 130 informaciones a diferentes dependencias del Estado, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su momento, ¿no es cierto? Fíjese, el examen especial que le hacen a Lenin Moreno por sus vacaciones en Ginebra, pedí yo que hagan el examen. Por su cargo de... Como fiscalizador. No, me refiero al cargo de Lenin Moreno como delegado de las Naciones Unidas para el tema de discapacidades. Ese cargo que se demuestre. Lo que he pedido yo es que se demuestre que ese cargo es parte del rol de pagos del servicio público ecuatoriano. Hablando de Lenin Moreno, asambleísta, quiero, antes de continuar el diálogo con los demás candidatos, que vean este video y estas primeras reflexiones que hace el candidato a la presidencia por Alianza País sobre la próxima asamblea. He visto en más de una ocasión campañas ganadas que se terminan perdiendo. Ahí tienen en los Estados Unidos. Inclusive los mismos republicanos decían que era imposible que el señor Trump gane las elecciones. Y ahí lo tienen. Qué miedo, pero ahí lo tienen. Y habrá compañeros, habrá ciudadanos que por obvias circunstancias se habrán un poco resentido con la revolución. En 10 años esto es lógico. Pues hay que volverles a contar la leyenda de la revolución ciudadana. Doctor Tayano, usted quiere entrar por primera vez a la asamblea, pero tiene ese enorme desafío de inaugurarse como político ya en las grandes ligas, si se puede decir. ¿Qué le dice a usted este mensaje del candidato Lenin Moreno, tomando en cuenta que las encuestas que han salido a última hora hablan de un 40% de respaldo a favor de él, un 36% también lo da Datos? Entonces parecería que es un candidato ganador. Bueno, ese es un discurso triunfalista que no hace otra cosa más que evidenciar la preocupación del régimen, la preocupación de Alianza País. Mire, si vamos a las plazas, a las calles y a los parques, podemos percibir a todas luces la disconformidad, el descontento de la ciudadanía en general. Por lo tanto, más bien esto debe ser una lectura para las organizaciones políticas, para los actores políticos, una luz encendida precisamente para hacer un verdadero control electoral. Yo estoy totalmente convencido que el resultado va a ser positivo hacia quienes estamos proponiendo un cambio positivo, un Ecuador diferente, una forma de legislar diferente en relación al resultado que va a recibir ¿Usted prevé Alianza una País. asamblea de distinta conformación para el 2017? Más o menos, ¿cómo estarían esas fuerzas? Mire, definitivamente la composición de la asamblea va a cambiar. Hoy tenemos de 137 legisladores, 100 legisladores que pertenecen al oficialismo. La nueva composición va a ser distinta. Muchas agrupaciones políticas van a tener la oportunidad de llegar con más representatividad, de llegar con más fuerza, y ahí viene fundamentalmente el desafío. Un desafío que es brindar al Ecuador de gobernabilidad, y necesariamente esa gobernabilidad va de la mano por lo que se haga en la asamblea, fundamentalmente en la reforma política. Usted es un heredero político, se puede decir, por un lado del alcalde Jaime Nebot y por el otro de su padre, un dirigente del PRIAN. ¿Qué renovación se puede esperar de una figura que lleva los apellidos de políticos tradicionales? Yo soy parte de un equipo de trabajo que ha servido a mi ciudad y le ha servido para bien. Vengo de una escuela de trabajo y de servicio ciudadano, y en lo particular me he preparado para aceptar este reto, no solo en lo académico, sino también en el ejercicio de la administración pública, lo que me va a llevar a tener un buen desempeño en la asamblea y fundamentalmente a representar esa idea de cambio que la juventud mucho anhela el día de hoy. Bien, gracias. Economista González, usted ha sido uno de los políticos de mayor trayectoria en la última etapa de la vida nacional. ¿Cómo entender la renovación cuando usted quiere entrar a la asamblea? Es decir, ¿cómo la gente puede decir, queremos una renovación, pero está un político que fue subsecretario de Trabajo de Rodrigo Borja y ha estado vigente durante estos años? A ver, yo por primera vez llegaría a la asamblea. A pesar de mi trayectoria política que he tenido, nunca he estado en la asamblea, más he estado en gobiernos seccionales, fui prefecto reelecto de la provincia de Pichincha y después básicamente en el Ejecutivo. De tal forma de que... Con Rafael Correa. Sí, y también con el presidente Borja. Sí, bueno, antes. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que el aporte que se puede hacer con la experiencia en un momento de crisis económica tan grave como la que vive la nación, y no solo económica, sino social y política, la experiencia va a jugar un papel fundamental para que se eleve el debate en una asamblea que, de lo que los oigo a los actuales parlamentarios, realmente esta asamblea fue
frustrante porque no hubo el debate necesario, porque no hubo esa posibilidad de hacer una fiscalización seria como los asambleístas de mi partido Aunque en la primera pretendieron etapa hacer. Avanza estuvo muy ligada a Alianza País y con sus votos permitieron que ese debate no creciera. Bueno, nosotros, leyes como la de comunicación, ¿no? nosotros y mire, yo pienso que todos los países deben tener una ley de comunicación. Lo que hay que es cambiarla esta ley, sobre todo el reglamento, que ha sido un arma para atemorizar a los medios de comunicación. Pero yo creo que es necesario una ley, yo creo que todos vamos a coincidir en que Pero eso más allá sea. del debate de la pertinencia o no de la ley, hay un comportamiento de los 5 asambleístas de Avanza que cambió cuando usted se separó del gobierno. Antes Nosotros tenía una vinculación. A ver, Carlos, siendo objetivos, nosotros nos opusimos a leyes fundamentales como por ejemplo la reelección, etcétera, que se presentaron proyectos e incluso votamos en contra, y después de que yo salí también votamos a favor de otros proyectos como por ejemplo la asociatividad pública-privada, que nosotros creemos que es fundamental porque es parte de nuestro Usted empezó diario a trabajar en político. eso, ¿no? Por supuesto que sí. Bien, expresidente Gutiérrez, ¿por qué optar esta vez por la asamblea y no volver a hacer un intento para Carondelet, donde usted tiene experiencia? Porque queremos, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, ir a la asamblea para juntos, entre otras cosas, recuperar la majestad de la asamblea, que ha sido totalmente pisoteada, mancillada por el actual gobierno, para recuperar la independencia de la primera función del Estado, que es la legislatura, y para desde ahí desmontar todo el aparataje de corrupción, de impunidad y de persecución implementado por el actual gobierno. Y qué mejor si es que llegamos a la asamblea, desde ahí pues hacer todo lo que estoy Expresidente, ¿ustedes van a mencionando. alcanzar los votos como para tener un bloque sólido en la asamblea, tomando en cuenta de que Sociedad Patriótica se ha ido debilitando desde el 2007 de manera persistente? Ustedes tenían un bloque consolidado en el 2007, en el 2009 fueron la segunda fuerza, pero muy reducida, y en estas elecciones bastante más débiles. A ver, una cosa son los datos oficiales, los que ha dado el Consejo Nacional Electoral, pero otra cosa es lo que nosotros sentimos en la gente. Y hemos rechazado pues esos resultados oficiales porque han estado manchados por el fraude electoral. En el año 2009 el pueblo ecuatoriano votó por segunda vuelta electoral. Debíamos haber pasado a la segunda vuelta electoral y el candidato de Sociedad Patriótica en esa segunda vuelta electoral hubiera sido el presidente. En el 2013 nuevamente hubo fraude electoral y presentamos por segunda ocasión una denuncia penal por fraude electoral. Lo que pasa es que los organismos de control no tienen independencia, no hay un Consejo Nacional Electoral transparente, independiente, democrático, que manipula las cifras. Y por eso hago un llamado a la ciudadanía para que nos unamos y para que en las elecciones del próximo mes de febrero controlemos los votos, defendamos nuestra democracia, defendamos nuestro presente y nuestro futuro. Antes de irnos a un corte comercial, quisiera que brevemente los cuatro me digan más o menos cómo ven ustedes la conformación de la próxima asamblea, tomando en cuenta las encuestas y un poco el feeling, esta suerte de olfato que han puesto ustedes en estos primeros recorridos. Asambleísta, por favor. Claro que sí, pero yo sí debo decirle al señor Lenín Moreno que no se preocupe mucho del resentimiento de los militantes revolucionarios. Tiene que preocuparse del 80% de resentidos ecuatorianos que le van a castigar en las urnas. Y por eso la estructura del nuevo legislativo, obviamente tendrá Alianza País un 20-30% de votos. Que podría ser un 35% de escaños, tal vez. Como se aplica las fórmulas para la repartición de escaños, así será. Nosotros en Creo, listas 21, con la alianza Suma, vamos a tener por lo menos el 40% del legislativo. Y eso dicen las... Ahora se van a volver ustedes los hegemónicos, entonces. No, el 40% no se vuelve hegemónico. ¿De votos o de escaños? De escaños. Además, nosotros hemos demostrado que estamos debatiendo, que damos la cara, que proponemos. Fíjese, yo he propuesto 8 proyectos de ley. Andrés Páez, 11. Eso hablemos en el próximo bloque. Entonces, hay propuestas. Presidente Gutiérrez, ¿cómo mira usted la conformación de la Asamblea en el próximo año? Yo le miro con muchísimo optimismo. Definitivamente el oficialismo no va a tener mayoría aplastante como la tuvo en esta ocasión. Y también pues la recomendación al pueblo ecuatoriano. Queremos elecciones transparentes y les voy a decir algo. Si como todas las evidencias indican,
vamos a tener mayoría en la próxima Asamblea Nacional, en un mes o en menos de un mes le vamos a demostrar al Ecuador y se van a asombrar de que todo lo que se ha aprobado es nulo, porque hay muchos asambleístas de Alianza País que están ilegítima ilegalmente en el Congreso Nacional. No debían estar ahí, llegaron por fraude electoral. Entonces, todo lo aprobado por ellos es definitivamente nulo. Doctor Tayano. Una composición totalmente distinta a la actual Asamblea. Creo que el gobierno tendrá un bloque alrededor del 30% de la representatividad, no como hoy, que es el 80%. Y vamos a ver muchas organizaciones políticas. En el caso de la 6 Madre Guerrero, nosotros vamos a llevar un bloque importante de legisladores. Va a ser una asamblea diversa que va a tener un gran reto, hacer una verdadera reforma política en el Ecuador. Parece una asamblea más bien fraccionada, economista González, con tantas victorias que se han anunciado este día. Yo creo que va a ser una asamblea más plural de la que tenemos ahora, obviamente, y eso es bueno para la democracia, es bueno para el país. Yo aspiro de que obviamente el oficialismo no va a tener una mayoría y que los acuerdos previos, antes incluso de las famosas unidades y todo, se hicieron acuerdos parlamentarios para el 2017 y en adelante, y ojalá se pueda lograr un acuerdo desde la oposición para plantearle al país un cambio fundamental. Precisamente de ese tema es el que vamos a hablar después del corte comercial en el siguiente bloque de Políticamente Correcto. Después del corte, ¿cuáles son los temas pendientes que tendrán los próximos legisladores en materia económica, política y de fiscalización? No se desconecte de Políticamente Correcto. Está claro que la renovación legislativa no se zanja únicamente por el cambio de asambleístas. El meollo de esta discusión está en el enfoque de los temas que se deben analizar de cara a los principales problemas del país. Claudia. Independientemente de cómo quede integrada la próxima Asamblea Nacional, los nuevos legisladores tendrán que diseñar una agenda de trabajo orientada a 3 temas fundamentales: la fiscalización a los gobiernos de Rafael Correa, la reforma política y la discusión de leyes en materia económica y tributaria. La fiscalización es uno de los temas en los que menos se ha avanzado en el periodo 2013-2017. Según la Asamblea, los legisladores de todas las bancadas han realizado 5.113 pedidos de información a las autoridades públicas, de los cuales se han respondido 4.473. El trámite se hace a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, creada en este periodo y adscrita a la presidencia de la Asamblea, que ha recibido críticas de la oposición por supuestamente dilatar los procesos de investigación. Por otro lado, la única propuesta de juicio político que llegó al Pleno de la Asamblea fue al ministro de Educación, Augusto Espinosa, que no prosperó. Otras 2 iniciativas dirigidas al fiscal general Galo Chiriboga y al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, están en trámite. En materia política, la reforma constitucional se ha vuelto propuesta de campaña de los candidatos presidenciales de oposición. Para ellos es importante limitar el hiperpresidencialismo, eliminando la figura de reelección indefinida, evaluando la gestión de las autoridades de control e incluso reformando el quinto poder. Un tercer pendiente en la agenda legislativa es la reforma económica, cuya iniciativa debe salir del Ejecutivo. Los candidatos a la presidencia hablan de eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas y el anticipo de impuesto a la renta. Tampoco se descartan más cambios al IVA. ¿Logrará la próxima Asamblea renovar su papel fiscalizador y plantear un programa legislativo en el que estén representadas todas las fuerzas políticas? Economista González, ¿por dónde habría que empezar si se tratara ya de simular una agenda legislativa y un camino de reformas legales urgentes para salir de lo que usted llama ya una crisis en el Ecuador? Yo creo que hay que comenzar obviamente por la reforma política urgente. Es necesario hacer el referéndum, nosotros lo planteamos desde el inicio, hacer un referéndum. Algunas otras tiendas políticas. ¿Cómo sería ese referéndum? El referéndum sería básicamente con preguntas concretas para hacer los cambios fundamentales, sobre todo el quinto poder y la elección de autoridades de tal forma de que darle autonomía a la justicia y a los órganos de control para que cuando se haga la fiscalización sepamos que se lo va a hacer. Si usted quiere cambiar el quinto poder, tiene que llamar a una asamblea constituyente, porque eso es un poder del Estado. Se cambia la estructura del Estado, en el artículo 444 de la Constitución. Pero ¿dónde, en qué parte de la Constitución se habla de la estructura del Estado? ¿Dónde está la estructura del Estado? Esa fue la discusión que se mantuvo en el 2015 durante las enmiendas, cuando se quería hablar de
de la reelección presidencial se necesitaba una consulta popular porque eran cambios estructurales y no cosméticos, Mire, como se decía. El pueblo ecuatoriano es el que tiene la voz mandante aquí, y si se le consulta ese tema y el pueblo permite hacerlo, hay que hacerlo. ¿Pero mediante qué mecanismo? ¿Mediante una asamblea, asamblea constituyente? No, mediante lo que hemos dicho, el referéndum. Nosotros pensamos que el referéndum, una asamblea constituyente le daría año y medio de inseguridad jurídica al país, y eso para la economía es tremendamente nefasto. Por eso nosotros desde un inicio planteamos la necesidad urgente de un referéndum. Bien. Asambleísta Salgado, ¿por dónde empezar a diseñar una agenda legislativa? Mire, haciéndome eco de la voz popular, el pueblo ecuatoriano necesita trabajar, necesita producir. Entonces, ¿para qué estresarle en los temas políticos? Eso dejemos para los políticos. Desde la legislatura se puede hacer muchas cosas. Si es que hay que revisar el tema del quinto poder, es claro, es una función que se inventó la Revolución Ciudadana y la puso en la Constitución. Yo más bien voy para revisar los concursos. ¿De cuándo acá aparece la materia gris? Ha estado en los verde flex y son los presidentes, vicepresidentes, vocales de todas las funciones. Yo más bien me iría silenciosamente mientras el gobierno de Guillermo Lasso y las listas 21 está generando trabajo, está apoyando la producción, y claro, desde la legislatura nosotros estamos, más que legislar, deslegislar, si cabe el término, quitando la cantidad de impuestos pesados como el impuesto a la renta, el anticipo. Es decir, el empresario, el capitalista ecuatoriano, el agricultor, tiene que ser también mago y decir cuánto voy a ganar y sobre eso pagar. Mientras hay que usted avanza en una agenda económica, usted dice que lo que conviene es adaptarse a las estructuras políticas que tiene la Constitución. Nunca y más bien adaptarse. me refiero a la estructura, y más bien hacer juicios políticos a los vocales Más que juicios del Consejo de políticos. Participación, Yo, al Contralor, desde la a los comisión, funcionarios de los organismos de control. Desde la Comisión de Fiscalización reactivada, yo puedo solicitar, como lo he hecho ya, pero claro, ahorita oídos sordos, solicitar que se me entregue para auditar, fiscalizar los concursos de los vocales que nombran Contralor y Fiscal. Ahí yo creo que voy a encontrar muchas cosas. ¿De cuándo acá, por ejemplo, el secretario particular 1 del presidente Correa aparece de vocal en el quinto poder? ¿De cuándo acá el compadre del presidente Correa aparece ganador, campeón, y es presidente del Consejo Nacional Electoral? ¿De cuándo acá el exsecretario de Justicia, del Interior, secretario y llevador de agenda, es el presidente de la Corte? Pero se deja abierta la puerta de que el próximo gobierno también utilice esas ventajas para poner a su gente en los organismos de control, en los entes nominadores, en los concursos, en las vedurías. Sí, si es que es un gobierno de Alianza País, tenemos esa... No, me refiero a uno de Lasso. No. Lasso es demócrata. Nosotros somos respetuosos de la ley. Lo primero que estamos diciendo es que obviamente vamos a fiscalizar. Por eso quiero regresar yo. El expresidente Gutiérrez quiere cambiar el quinto poder. ¿Cómo lo piensa hacer? Nuestra propuesta es muy concreta, clara y directa. Para fiscalizar, que es una de las funciones fundamentales que tiene la legislatura, tenemos que eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nombrar nuevo Contralor, nuevo fiscal, nuevos jueces, nuevo procurador, etc. ¿Cómo cambia el quinto poder? A ver, una cosa es el quinto poder o cuarto poder, que es la función de control y transparencia. La función de control y transparencia está integrado por varios organismos, la Contraloría, las superintendencias y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros proponemos eliminar a ese consejo, no a la función, al Consejo. Por lo tanto, no se necesitaría una constituyente. No se necesitaría una constituyente, sino a través de un referéndum, y es decir, en 5 meses tendríamos un cambio profundo a la Constitución de la República, porque si tenemos mayoría de asambleístas, se va a requerir 69 asambleístas de oposición. Mediante una resolución aprobamos esta propuesta de reforma a la Constitución, y en 2 debates, el segundo debate debe ser 90 días después del primer debate, se aprueba esta resolución. Ahí y sí va a hay votar 45, entonces usted con Avanza, va a votar con Avanza usted, entonces, bueno, ahí. con todos aquellos que queremos este cambio para el país, porque caso contrario, con el actual Contralor que ya lo van a reelegir, con el fiscal, con las Cortes de Justicia, no va a haber absolutamente nada de fiscalización en el país. Además, hay que terminar con la reelección indefinida, porque eso atenta contra la esencia de la democracia, que es la alternabilidad, y también cambiar la integración
de los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la hoja de ruta que ha planteado Cynthia Viteri y las listas 6 para avanzar? No sé si en primer lugar en una reforma política o primero sería una reforma económica. Bueno, definitivamente hoy en día en el Ecuador se legisla de manera contradictoria. Por ejemplo, por un lado se aprueban tipos penales para combatir el narcotráfico y por otro lado se aprueba una tabla que fomenta la permisibilidad. Esa forma de legislar necesariamente tiene que cambiar y tenemos que fiscalizar. Ahora, en cuanto a priorizar la agenda, tenemos que paralelamente trabajar en reducir impuestos, en generar incentivos, porque el país hoy necesita trabajo, el Ecuador necesita productividad y sobre todo seguridad jurídica que genere confianza para que verdaderamente exista inversión, que es lo que va a permitir mover la economía y, repito, generar más plazas de empleo. Y por otro lado, indiscutiblemente, la reforma política es fundamental. Tenemos que dotar al Ecuador de gobernabilidad. Tenemos que hacer uso de una herramienta ágil porque el pueblo ecuatoriano va a escoger una nueva asamblea y no podemos desgastar recursos en proponer una asamblea constituyente. Tenemos que utilizar la actual constitución. El artículo 442 claramente establece que la reforma parcial puede proceder cuando no suponga una restricción de derechos y de garantías constitucionales, ni tampoco modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. ¿Y la estructura fundamental del Estado no se cambiaría? Nosotros vamos a practicar una reforma en un primer momento que vaya, por otro lado, entre otras cosas, derogar la ley de comunicación, que es fundamental para el verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información. El quinto poder, este mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, es precisamente lo que ha permitido que Rafael Correa y Alianza País concentren poder en todas las funciones del Estado. Por lo tanto, tenemos que revisar una nueva forma de designación de esas autoridades. Economista González, usted me supongo que querrá llegar a fiscalizar también las acciones del gobierno anterior. ¿Por dónde empezar y de qué manera entender que esa fiscalización suya no implique un desquite o una revancha con el gobierno de Correa? Nosotros somos muy claros, nosotros pensamos que hay que comenzar por los contratos de emergencia y luego por los de giro de negocio, que es donde básicamente se ha contratado la mayor cantidad de compras públicas. Usted sabe que de los 11.000 millones de compras públicas del Estado, 6.000 millones se lo hace a través de giro de negocio, con las empresas de Petroecuador, telecomunicaciones, etcétera. Lo fundamental es ahí. Coronel Gutiérrez, ¿cómo avanzar en una fiscalización hacia lo que ha ocurrido en los últimos años con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y si ahí habría un conflicto de intereses un poco con la gestión que manejó Ramiro González en la primera etapa? Nosotros hemos propuesto que el IES sea devuelto a los afiliados, devuelto a los trabajadores, para que no siga siendo una caja chica de los gobiernos de turno, como ha sido en la actualidad. Pero también hay una cosa importante, hay que fiscalizar al superintendente de la economía popular y solidaria. ¿Por qué? Hay como 300 cooperativas de ahorro y crédito que han sido liquidadas. Se ha perjudicado a más de 1 millón de personas y nadie ha fiscalizado ese proceso. Doctor Tayano, ¿por dónde empezaría esa agenda de fiscalización? Bueno, definitivamente hay que fiscalizar todas las áreas del gobierno, fundamentalmente el actual petrolero y el actual económico. Los casos de corrupción han cambiado y lamentablemente no han habido respuestas claras. Lo dijo usted en el reportaje introductorio, más de miles de pedidos de información, ninguno ha sido respondido. Pero han tenido respuesta más de 4.000. Pero por eso, hay que darle verdaderamente la capacidad fiscalizadora a la Asamblea Nacional, partiendo de una reforma puntual que ya se encuentra tramitando a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Fiscalización tiene que ser eso, fiscalización, porque es el instrumento, entre otras cosas, por ejemplo, para viabilizar juicios políticos. El único planteado fue archivado. Hay que quitarle a la Comisión de Fiscalización esa facultad de archivar en la propia comisión la unidad esta que se creó. Un pedido de fiscalización. Asambleísta Salgado, esta unidad ha generado algunos problemas en el trámite normal de la fiscalización, pero me da la sensación de que el gobierno quizás quiera avanzar toda esta investigación del caso Petroecuador y quizás cerrar ya la investigación hasta mayo del próximo año, que estaría bien que lo haga. ¿Usted cree que este tema les va a tomar a ustedes un muy buen tramo de la siguiente legislatura, aclarar lo que ocurrió con Petroecuador? ¿Se sentirán tranquilos con lo que ha ocurrido, con lo que se llegue a investigar, incluyendo un potencial juicio al fiscal Chiriboga? Sí, por supuesto, pero primero le voy a decir por dónde comenzaría yo a fiscalizar. Y por supuesto tiene que ser al presidente de la República saliente y al vicepresidente o ex vicepresidente, ahora candidato a la presidencia, y al vicepresidente en funciones. Voy a decir por qué.
De acuerdo a la Sabatina 293, y el público, los ciudadanos que nos miran, me encantaría que Muy le corto, revisen. asambleísta, por favor. Sí. Sabatina 293, ahí dice, Rafael Correa, prohíbe, ordena a sus ministritos y secretarios de Estado que no entreguen información a los legisladores, que los asambleístas somos fiscalizadores y de acuerdo a la Constitución, a la ley orgánica y 19 normas vigentes, nos manda la ley, la norma, a fiscalizar. Pero más de un 80% de esas respuestas sí se han dado, según el reportaje. De los pedidos de información, 5.000 y Mire, pico de casos y más de 4.000 de respuestas. Carlos, que no hayan avanzado en la asamblea es otra cosa. En ninguna parte de la ley dice que un asambleísta, un fiscalizador, tiene que pedir a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso es irrespetar la Constitución y tendrá que pagar también la actual presidente de la Asamblea Nacional, que no nos ha hecho respetar. Entonces yo comienzo por el presidente de la República, claramente irrespeta la Constitución, la norma. Segundo, el vicepresidente Lenín Moreno, sin ser servidor público, insisto, cobró recursos del pueblo ecuatoriano. Y rápidamente, lo de Petroecuador, con el decreto 315, igual, pido a la ciudadanía que lo revise, con el decreto 315, Rafael Correa crea la empresa pública Petroecuador y pone 3 miembros de la mesa directiva, a un ministro o su delegado, a un segundo secretario de planificación o su delegado, y con nombre y apellido dice ingeniero Jorge Glass Espinel, el vicepresidente. Y con eso entonces son las familias en el poder. habría un hilo conductor para avanzar en las investigaciones entonces, hacia las cúpulas. ¿Cómo es que los gerentes generales de la nueva empresa, Calvo Piña preso, Alex Bravo preso, ahora Pedro Merizalde perseguido por los mismos de la revolución, hacían las cosas escondidas del vicepresidente? Ahí están las causales. Nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial, siguen Políticamente Correcto, para analizar cómo llevar adelante esta agenda legislativa. Siga este debate a través de nuestra cuenta de Twitter, @políticacorrecta. Regresamos con más. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Asambleísta Salgado, tantas acusaciones que usted ha formulado en este debate en contra de Lenín Moreno y Jorge Glass, ¿por qué no impugnó la candidatura del binomio de la lista 35 en este periodo? No solamente impugnado, si es que se conoce algo de los recursos que cobró Lenín Moreno estando en Ginebra, su estancia en 2 años en una de las ciudades más caras del mundo, es porque yo solicité el examen especial a la Contraloría. Pero podría ir al CNE e impugnar esa candidatura por considerarla que no es políticamente correcta. No es éticamente correcta, no es moral que cobrando plata al pueblo ecuatoriano sin tener que hacerlo, ¿no es cierto?, cobre. Pero todo llega... La Contraloría ha explicado el uso de fondos, Lenín Moreno también se ha defendido. Yo no estoy satisfecho con esa explicación y por eso he insistido. Al Consejo Nacional Electoral le he pedido que me dé los informes de la transmisión de la fiesta de Alianza País del sábado 2 de octubre, en donde se presenta justamente al binomio de Alianza País, a Lenín Moreno y al señor Glass. Entonces, no crea que nosotros estamos dormidos, sino que yo tengo que ser práctico y sobre todo tengo que respetar la ley. Pues yo no soy Rafael Correa o esta gente de Alianza País que no hace las cosas correctas. Baroja impugnó la candidatura de su compañero de Villavicencio y ustedes no pueden hacer lo mismo. Pero acuérdese que Baroja es un comodín de Alianza País también, pues. Es decir, es funcionario de Alianza País. Entonces los de Alianza País pueden hacer lo que les venga en gana y respetando la ley. Economista González, partiendo de la hipótesis de que la próxima asamblea tenga fuerzas fraccionadas, es decir, quizás un 30% de Alianza País y el 70% se repartan las demás bancadas y no haya la posibilidad de armar acuerdos, ¿cuál cree usted que debe ser la misión de los distintos bloques? ¿Cómo facilitarnos la elección de un presidente de la asamblea, independientemente de quién sea el presidente? Y le hago a usted la pregunta porque usted no tendrá un presidente propio. Bueno, yo creo que de lo que hemos hablado aquí hay muchas de las cosas que estamos de acuerdo y que debería ser la base fundamental para un acuerdo parlamentario. Es como que está surgiendo ya una agenda parlamentaria, sí, ¿no es cierto? ¿Usted yo creo que va a ser fácil armar una agenda parlamentaria para cambiar los problemas estructurales de la nación. Por ejemplo, el tema económico que nos asfixia este momento. Creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es un acuerdo nacional
para no cambiar la ley tributaria por lo menos 8 años, que no sea para mejorarla, pero no cambiarla en 8 años, no en 4, sino que haya un acuerdo nacional de 8 años. Quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, quizás de volver al 12% en el IVA luego del año del terremoto. Nosotros estamos planteando otras cosas adicionales, ¿no es cierto? ¿Pero coincide con estas eliminaciones? Sí, por supuesto que sí. Algunas de ellas sí. Yo, por ejemplo, pienso que el eliminar el 5% hay que hacerlo gradual, porque de pronto si lo elimina de una sola puede haber una fuga de capitales. Entonces hay que tener un poquito de tranquilidad, de responsabilidad para hacer las cosas. Están muy demagogos los candidatos presidenciales. No, simplemente yo, una vez que estemos ya en la realidad, verá que yo he tenido la razón. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales. La otra cosa, por ejemplo, abrir la banca internacional, a la banca internacional, el mercado interno, para que venga acá. Este momento el costo del dinero afuera es 0. ¿Por qué no permitir que venga la banca internacional, que en una sana competencia venga acá para inyectar recursos a proyectos, por ejemplo, de vivienda, para dinamizar el sector de la construcción? ¿No es cierto? Fundamental. Pero ponernos de acuerdo, por ejemplo, en que cualquier gobierno que llegue, ¿no es cierto?, debe invertir al menos el 6% del PIB en educación. Y en caso de que Lenín Moreno gane la presidencia de la República, por ejemplo, ¿cómo ayudarle? Porque seguramente él tendrá una situación económica distinta a la que ha tenido Rafael Correa, de mayor bonanza, y quizás no tenga todo el apoyo legislativo que estuvo acostumbrado el presidente Correa. ¿Cómo ayudarle a él a salir adelante en una agenda parlamentaria? Bueno, mire, como hacían los otros presidentes con mayorías móviles, con parlamentos que no estaban totalmente al servicio del legislativo, como pasa en cualquier país democrático donde el parlamento es un sector de deliberación donde se va a analizar profundamente los problemas del país. Para que les destituyan a los presidentes después de Coronel Gutiérrez. Ese es uno de los problemas del fraccionamiento extremo en los congresos, en las asambleas. Tener que lidiar todos los días con los diputados que se le van y que se le vienen y que después le dicen hasta luego. Mire, yo creo que este Congreso Nacional, y hablo de Congreso porque una de las propuestas de recuperar la majestad de la Asamblea es reformar el artículo de la Constitución 118 para que se llame Congreso Nacional, como en todos los países serios y democráticos del mundo. Igualmente, recuperada la independencia del Congreso Nacional para que pueda fiscalizar, este Congreso Maduro tiene que colaborar con el gobierno. ¿Congreso Maduro? Y un ¿Maduro Congreso de Maduro? Con madurez, entonces con madurez política, un Congreso que actúe políticamente correcto, va a ser un Congreso que tiene que apoyar al Ejecutivo. En nuestro caso, pues, estamos convencidos de que el pueblo ecuatoriano también ha madurado y va a llegar nuestro candidato. ¿Usted cree que sí sea posible una asamblea con fuerzas más bien modestas que tengan que aliarse para impulsar proyectos y que no tengan que sufrir los presidentes como padeció usted cuando era gobernante y tenía esas mayorías móviles? Yo creo que el pueblo ecuatoriano aprendió la lección y varios de los que se autodenominaron forajidos han reconocido que el peor error histórico de toda la historia republicana fue el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. Si no había el golpe de Estado, no había correísmo. Si no había el golpe de Estado, la economía estaría creciendo al 8, al 9%. Se va a tener que lidiar en la Asamblea con la izquierda democrática posiblemente y con el Partido Social Cristiano también, que fueron uno de las fuerzas que le pusieron a usted la zancadilla. Así es, y posiblemente algunos legisladores también fueron golpistas. Pero cuando yo salí de la cárcel injusta luego del golpe de Estado, lo dije, perdono y de corazón a todos los golpistas y a los que injustamente me mantuvieron 6 años en la cárcel. Ahora pues hemos virado la página y el país está en peligro. Si no nos ponemos de acuerdo, los que lleguen o los que lleguemos a la Asamblea Nacional, si no nos ponemos de acuerdo, nos espera el abismo, nos espera una situación peor que la de Venezuela, porque el Ecuador económicamente es más frágil que Venezuela. Venezuela, un país de los más ricos del mundo, lo destruyeron. ¿Cómo no lo van a destruir al Ecuador? Doctor Tayano, dada la cercanía ideológica que pudieran tener los socialcristianos y creo en una eventual segunda vuelta o un posible gobierno de Guillermo Lasso, ¿cómo podría el bloque socialcristiano trabajar o apoyar a Guillermo Lasso? Bueno, yo parto de la premisa de que Cynthia Viteri va a estar en la segunda vuelta electoral por el trabajo que hemos venido realizando y sobre todo por la propuesta del cambio positivo. ¿No es el caso? Ahora, el tema fundamental, Carlos, está dado en la gobernabilidad. Y la gobernabilidad que necesita el Ecuador lleva de la mano 2 cosas. Primero, despojar de intereses
particulares a las organizaciones políticas y ponernos la camiseta del Ecuador. Esa camiseta del Ecuador se resume en consensos. Indiscutiblemente nosotros como organización política hace muchísimos meses hemos venido proponiendo una agenda legislativa que tiene coincidencias de objetivos. Nosotros firmamos un acuerdo en Cuenca con varios actores políticos en el que se resumía indistintamente de la forma en la que se llega a la Asamblea, en el número que se llega a la Asamblea, indistintamente de una opción presidencial, hay acuerdos fundamentales como por ejemplo en la reforma política, eliminar las enmiendas, eliminar impuestos, crear incentivos, eliminar la ley de comunicación, pero sobre todo que estas reformas sean hechas consultándole al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué los partidos y movimientos políticos recurrieron nuevamente a las figuras de la farándula y el deporte para armar sus listas? Lo analizaremos después del corte. No se desconecte. En las últimas semanas, varios sectores de la opinión pública cuestionaron las candidaturas de personas vinculadas al mundo del deporte y del espectáculo. Y antes de decir si son o no políticamente correctas, les invito a ver el siguiente reportaje. Ernesto Huertas Carrillo, quien interpreta a Tico Tico, es candidato a asambleísta por Guayas por el Partido Socialista Ecuatoriano. Mayra Montaño, conocida como La Bombón, presenta noticias de Crónica Roja y es locutora de radio, muy conocida en los sectores populares. Busca una curul por Guayas representando al Partido Social Cristiano. En el 2014 fue candidata a viceprefecta. Eder Calderón, La Roca, participó en un reality show. Es físico-culturista, animador y modelo. Ahora es candidato para asambleísta por Guayas por Adelante Ecuatoriano Adelante. En las filas de este mismo partido está la actriz de televisión Sofía Caiche, candidata por la circunscripción 2 de Guayas. En Centro Democrático se candidatizó por Guayas a Catherine Velastegui, actriz y presentadora de un programa de farándula. Alianza País no dejó de usar personajes famosos para armar sus listas. Wendy Vera Flores, cantante, compositora y jueza de un reality show. Ella encabeza la lista de asambleístas de Guayas por el Distrito 2. Le sigue Luis El Chino Gómez, exjugador de fútbol y dirigente gremial. Carlos Vera, Manavita, ex árbitro de fútbol, dirigente deportivo y funcionario del Ministerio del Deporte. Ocupa el tercer lugar de la lista de candidatos nacionales por el oficialismo. Y por Pichincha está Jorge Yunda, conocido como el Loro Homero, importante radiodifusor de entretenimiento y empresario. ¿Por qué los partidos políticos recurren a este tipo de figuras? No sé si es que es correcto que estén en una asamblea, a lo mejor sí lo están. Quisiera su punto de vista porque el Partido Social Cristiano, que es un partido de larga trayectoria, vuelve a una práctica que muchos sectores, por lo menos, no han dejado de sorprenderse. Considero que el cuestionamiento no debe pasar porque la persona es un talento de pantalla, porque es un payaso o porque es una bailarina o un físico-culturista. El tema pasa porque un candidato debe tener aptitudes y capacidades que le permitan ejercer la legislatura en debida forma y estar a la altura de las circunstancias que el país lo demanda. ¿Ustedes los políticos qué ven en ellos? ¿Un posible imán para captar votos antes que capacidad de legislar? Bueno, en nuestro caso la capacidad es importante. Nuestra única candidata que tiene ese perfil es una comunicadora social con una gran trayectoria en la ciudad de Guayaquil. Pero el tema de fondo pasa por la propuesta. Siempre va a ser importante, claro, la capacidad de la persona, pero la propuesta. Y nuestra propuesta es una propuesta clara de cambio positivo que Guayaquil y el Ecuador la está recibiendo de la mejor manera. ¿Ratifica la candidatura de La Bombón como una selección adecuada, políticamente correcta para estas elecciones? Nosotros escogimos a las mejores mujeres y hombres para que representen las ideas. Y Mayra Montaño es una de esas mujeres que va a representar las ideas del cambio que nosotros estamos proponiéndole al país. Expresidente Gutiérrez, ¿por qué hacen eso los partidos políticos? A ver, bueno, más bien yo quisiera dar nuestra opinión como Partido Social Patriótico. Muy breve, por favor. Nosotros vamos a colocar en la balanza, por un lado, la igualdad de oportunidades que está en la Constitución de la República y que deben tener todos los ecuatorianos, aclarando que Sociedad Patriótica en esta oportunidad no tiene un solo candidato de farándula, pero en otro... Pero en los anteriores sí, pues. Así es, yo digo en esta ocasión. Y en el otro lado de la balanza, colocar la necesidad de que la gente que vaya a la legislatura debe ser gente preparada. Y es una de las propuestas que vamos a llevar para discutirla. Debe ir gente, por lo menos con el título de tercer nivel, porque en la Asamblea se generan las leyes que van a favorecer o van a perjudicar al pueblo ecuatoriano. Entonces no puede ir cualquier persona a la Asamblea Nacional. Es por eso
o parte de la actual situación ¿Y por qué en terrible momentos que anteriores tenemos usted sí en le el presentó Ecuador? al actor de Vivos, por ejemplo? Sí, justamente estoy diciendo, Ha madurado. en esta ocasión todos tenemos que aprender de los errores y todos tenemos que mejorar. Y por eso nuestra propuesta, que hay que discutirla, porque por un lado algunos pueden estar en contra, pero obviamente la vamos a presentar, de que las personas que vayan a la legislatura tienen que ser personas preparadas. Porque a lo Por mejor menos, finalmente no dan ni votos, ¿no? así es, pero en el Congreso Nacional debe estar gente que le haga bien al país, gente que discuta con altura, con bases, con conocimiento. No puede ir cualquier persona a que solamente levanten la mano. Por eso el pueblo los llama a los actuales asambleístas, gobiernistas, borregos, porque van a la asamblea no a discutir, solamente a levantar la mano y aprobar lo que ordenan desde el Ejecutivo. Eso Pero, tiene que acabarse en un nuevo Asambleísta Congreso. Salgado, lo que también han dicho es que los políticamente correctos terminan siempre siendo más cuestionables, porque son los que porque siempre dirigen los bloques legislativos y toman las medidas más impopulares. ¿Cómo mira usted esta conformación y cómo trabajar en temas como la fiscalización con gente que no tiene una profesión política, si queremos manejarla desde este punto de vista? A ver, yo no dejo de pensar que sería divertido que la Bombón te baile o que una chica guapa esté por ahí o que un chico simpático también te haga más llevadero la estancia en el legislativo. Pero sí cuestiono, obviamente, a los partidos políticos, a los movimientos políticos, que deben ser estas escuelas de liderazgo. Entonces, ahí está que no han funcionado los partidos y movimientos políticos, por lo menos los tradicionales. Nosotros tenemos 4 o 5 años de vida, conozco de cerca el Partido Social Cristiano, líderes muy importantes, pero que desgraciadamente por A circunstancias ya no están en la vida pública. Entonces, para no perder espacios políticos, tienen que echar mano de payasitos, artistas y futbolistas, y que el pueblo ecuatoriano, ya desde la campaña anterior, ya no votó por estos. Hay dos o tres distinguidos futbolistas que lo hicieron mejor en las canchas, que de legisladores dejaron mucho que desear. Entonces, el pueblo ecuatoriano no es terminado, el pueblo ecuatoriano sabe y castigará a esos partidos y movimientos políticos que presentan a chistosos. Mira, hay algo importante en relación a esta propuesta de quiénes son los candidatos. Desde el Partido Social Cristiano Mayra Guerrero, nosotros tenemos una lista que representa capacidad. Y en el caso de la juventud, yo lideré un proceso de formación política que se denomina la cantera de las 6. Y hoy tenemos más de 50 candidatos, jóvenes, absolutamente todos profesionales, que forman parte de nuestra lista Pero que legislativa. también trabajan con la vieja guardia del PSC, pero indiscutiblemente hay que nombrar a aquellos, no solo referirnos a quienes vienen de la pantalla, ok, ese análisis es totalmente válido y legítimo, pero vamos al análisis total. En el caso de nuestras listas, hay juventud, hay capacidad, y ese proceso de recambio político en las estructuras del Partido Social Cristiano que nosotros estamos llevando con capacitación hacia todos los jóvenes del Ecuador, hoy tiene su resultado en mi organización política. Más de 30 candidatos asambleístas en la lista nacional, en la lista provincial y en el Parlamento andino. Ahora, la conformación de listas también, economista González, ha demostrado que tienen mucho, que muestra mucho de los egoísmos o de las pugnas dentro de las mismas alianzas y de los partidos políticos. Por ejemplo, las cosas no quedaron muy bien dentro de Avanza en su pugna con John Argudo. ¿Cómo terminó eso, economista? A ver, yo creo que los partidos políticos debemos hacer un esfuerzo enorme en hacer verdaderas instituciones democráticas de formación política, y eso es lo que ha hecho Avanza. Avanza incluso sacó un premio internacional por la forma como nosotros capacitamos a nuestra militancia, y permanentemente, no en época de campaña. Nosotros en los 4 años de vida que tenemos... También tenía cantantes hace 4 años, economista ¿Perdón? González. También tenía cantantes hace 4 años. Eso le estoy diciendo. O sea, aquí no se trata, porque todos hemos incurrido en el mismo error. Por eso hay que irlo superando. Y Avanza lo que hizo esta vez es formar a líderes, a profesionales, sobre todo que sean ideológicamente Pese comprometidos. a la ruptura también de las cúpulas. Porque le voy a decir una cosa. En la próxima asamblea hay que tener mucho cuidado de que esta gente de la farándula, que son recién llegados a los partidos, puedan ser billeteados y después hacer mayorías para el gobierno de turno. Exacto. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en Avanza. Por eso tenemos una organización en todas las provincias y vamos a dar una gran sorpresa en las próximas elecciones. Asambleísta Salgado, una de las sorpresas que tuvo esta pre-campaña electoral es la alianza que hace Creo con Suma.
Y me da a mí la sensación, no sé si es que usted comparte mi punto de vista, que finalmente a los cuadros duros de Creo terminaron relegados para darles más protagonismo a los de Suma. ¿No se puede decir ahí que nace una alianza frágil como la del coronel Gutiérrez de hace 10 años en las que Pachacutic y su Sociedad Patriótica se terminaron rompiendo ya por el ejercicio del poder? ¿No teme usted que pase eso con Suma? Yo agradezco su pregunta porque además me recuerda a una que pasó. Nosotros estamos demostrando apertura, consenso, alianza, para trabajar por el fin grande, el gran objetivo. El gran objetivo no es salvar un partido político o salvar una región del país, no. El gran objetivo es salvar al Ecuador, primero de las manos de estos socialistas del siglo XXI que han sido nefastos para la vida pública, al que les llegue. Al que les llegue. Nosotros somos un partido, un movimiento nacional, tenemos estructuras en todas las provincias, en todas las cantones y un 70-80% de parroquias ecuatorianas. Entonces, sí, la unidad tiene que deponer posiciones de lado y lado. Hemos demostrado, no solamente con Suma, con Podemos, de Carrasco. ¿No está en riesgo su candidatura? ¿Perdón? ¿No está en riesgo su candidatura, asambleísta Salgado, por estar en quinto puesto? Sí. La mía ya está inscrita. Pero estar en quinto puesto, podría estar en digo riesgo yo, como la primera de cualquiera, de Ramiro, si es que no tenemos el favor popular. ¿Por qué cree que no va a tener favor popular el ¿Quién? Economista González? Yo no he dicho eso. Que estamos es un en ejemplo nada riesgo más. porque estamos de candidatos. Nosotros no nos nombramos, estamos tratando de construir una democracia. Nos vamos a un último corte comercial, siguen Políticamente Correcto para analizar las conclusiones. Entramos en la etapa de las conclusiones. Coronel Lucio Gutiérrez, ¿es políticamente correcto pensar que habrá una renovación real política en la próxima asamblea? Definitivamente sí, y lo más importante es que cumplamos con nuestros compromisos con el pueblo ecuatoriano. En nuestro caso, el compromiso es ir al Congreso Nacional para juntos recuperar la majestad del Congreso. En segundo lugar, para desmontar todo el aparato de persecución, corrupción e impunidad fomentado e implantado por el correísmo en el Ecuador. Y en tercer lugar, reformar la Constitución de la República para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Tayano, ¿qué es lo políticamente correcto? Es políticamente correcto proponer al Ecuador una nueva forma de legislar, un cambio positivo, menos impuestos, más generación de empleo, incentivos, derogar las enmiendas, derogar la ley de comunicación y nunca más permitir que el gobierno le meta la mano a los fondos de los jubilados ni de los maestros. Asambleísta Salgado. Desde el legislativo, lo que vamos a tener que hacer es apoyar la propuesta de Guillermo Lasso de las listas de Creo 21 y fiscalizar. Presentaremos ya mismo, en los próximos días, la ley de fidelidad fiscal y también otra ley que no permitirá a los funcionarios del correísmo salir disparados. Estamos nosotros para cumplir las ilusiones y los sueños de los ecuatorianos. Economista González, su conclusión. Bueno, nosotros pensamos que lo políticamente correcto es que vaya al Parlamento partidos serios, partidos que tengan ideas concretas para solucionar y sobre todo creíbles, ideas creíbles que vayan a solucionar los problemas de los ecuatorianos. Hay que llevar al Parlamento gente que ya se probó, gente hacedora, gente que ha dado resultados a la nación. Difícilmente la próxima asamblea podrá mantenerse en la zona de confort a la que estuvo acostumbrada a cuenta de la abultada mayoría oficialista, la agenda parlamentaria trazada por el presidente Rafael Correa y los años de bonanza económica que ya terminaron. Estas elecciones plantean una inevitable renovación que no solo tiene que reflejarse en las caras de quienes ocupen esos escaños. Lo políticamente correcto sería aspirar a que los futuros asambleístas renueven también las agendas legislativas y las prácticas parlamentarias. Hasta el próximo programa. No se olvide que los temas más importantes de la campaña electoral están en la mesa de Políticamente Correcto. Acompáñenos el próximo domingo a las 11:30 por Ecoavisa.